el agua más confiable y segura, con calidad, pureza y confianza certificada y garantizada de toda una vida. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información, ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Recuerden llevar su combo de ELA, así es, el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y comprándolo en combo también cuida su bolsillo porque se ahorra unos quetzales. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14 y pedir su combo de ELA. Libertópolis presenta Libertad Informativa. El dengue, una amenaza creciente. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, especialmente en zonas tropicales y subtropicales. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel. Aunque no tiene un tratamiento específico, la detección temprana y la hidratación adecuada son fundamentales para evitar complicaciones graves. La prevención es clave. Eliminar los criaderos de mosquitos y usar repelentes ayuda a reducir el riesgo de contagio. Protégete y protege a tu comunidad del dengue. Libertópolis presentó Libertad Informativa. Micrófono. Cámara. Selfie stick. Luces. Entonces, nos vemos a las 6. Iniciamos. Buenas noches, amigos del 102.1 FM de Libertópolis. Les saluda Cristian Dávila. Como siempre es un honor acompañarlos acá y nos vemos a las 6. Hoy tenemos un programa bastante interesante y es con relación al impacto social y económico del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes y sus familias
en Guatemala. Y les cuento que nos acompañan Ana Silvia Monzón, ella es la principal investigadora del estudio de Flaxo, también Aimé Rodríguez y Edna Pais, también parte de Flaxo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a Nos vemos a las 6. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Primero me gustaría que me comentaran un poco acerca de cómo nace la idea de crear este estudio que es tan importante y bueno, el impacto económico que sabemos que se genera en cualquier tipo de enfermedad, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar y nos vamos un poco más allá a nivel de políticas sociales, el impacto que genera también a nivel país. Cuéntenme cómo nace esta iniciativa. Bueno, buenas noches. La iniciativa parte realmente de una invitación de Laboratorios Roche, que pues además de ser una empresa, tenía el propósito de tener como una mirada más cercana del impacto del cáncer de mama, que es uno de los flagelos de para las mujeres en Guatemala. Es la principal causa de muerte dentro de los cánceres en nuestro país. Y esto también se suma a que esto está sucediendo también en otros países. Así que de ahí surge la idea de, como nos decían inicialmente, ponerle un rostro humano a una tragedia que tiene un impacto, como usted ya planteó, individual, también familiar, comunitario y social. Entonces, en nuestro programa de estudios de género, sexualidades y feminismos en Flaxo, Guatemala, eh, también es una oportunidad para abordar desde un enfoque sociológico la enfermedad, ¿verdad? Como tal. Y me quiero referir brevemente al hecho de que está muy poco desarrollado este campo de estudios en nuestro país. Generalmente las enfermedades se analizan desde el punto de vista médico, pero no a nivel social. Hablamos de este estudio y me gustaría que me comentaran un poco las muestras, de dónde las tomaron, cómo se fue dando el estudio. Sabemos que Guatemala lamentablemente no es un país de estadísticas y estos estudios, los pocos que hay, generan un impacto positivo, porque al momento de ya tener estadísticas se pueden derivar muchos estudios y también tener conocimiento de las causas actuales. ¿Cómo fue el proceso que se fue dando para este estudio? Ahí me. Sí, el estudio es un estudio más que todo con un enfoque de carácter cualitativo, ¿verdad? Como tú bien comentas, pues hay pocos datos estadísticos y sí nos basamos pues en una revisión también de fuentes secundarias, o sea, datos que ya estuvieran recolectados sobre el cáncer de mama anteriormente. Sin embargo, pues sí existe un vacío respecto a estos datos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, pues nuestro enfoque fue más desde el punto de vista cualitativo, que también lo que buscábamos era pues recolectar todas estas vivencias de las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, que también tienen muy poca visibilidad, ¿verdad? Entonces sí era importante para nosotros pues conversar con las mujeres, que nos comentaran su historia, lo que han vivido, ¿verdad? Y a partir de ahí pues también poder exponer toda la situación de lo que están viviendo las mujeres con cáncer de mama, las fortalezas de las mujeres, pero también todas las limitaciones que han tenido que vivir alrededor de esta enfermedad. Sí tenemos un levantado también de carácter cuantitativo, que fue una encuesta que realizamos en línea, ¿verdad? Entonces, esta encuesta estuvo circulando y mujeres con cáncer de mama, pues la estuvieron llenando, ¿verdad? Fue una encuesta más de carácter voluntaria, no es estadísticamente representativa, ¿verdad? Sin embargo, sí nos da luces, ¿verdad? De cómo están la situación que están viviendo las mujeres respecto al cáncer de mama. Pero algo que quiero resaltar también en esta línea es que generalmente los estudios que se hacen también respecto al cáncer de mama son estudios más de carácter cuantitativo. Si bien tenemos
poca data, ¿verdad?, al respecto a nivel nacional. Pues los pocos estudios que se hacen son también más desde una perspectiva cuantitativa y lo que buscamos nosotros con este estudio pues es reflejar, como hablamos, más que todo los discursos, las opiniones, los sentimientos que están teniendo las mujeres al vivir el cáncer de mama, ¿verdad? Ahí mi ¿De compañera qué edad? Perdón, sí, alguien más iba a hablar. Bueno, yo quisiera Sí. agregar, ¿verdad?, que nuestro universo se centró en la ciudad de Guatemala por una razón práctica y también lamentable, porque es aquí donde se concentran los espacios que brindan el apoyo, ya sea a nivel público o privado, está concentrado en la capital. Entonces es aquí donde se pueden encontrar, las mujeres es donde pueden acudir a tener tratamiento. Eh, También, digamos, y esto lo fuimos haciendo con una técnica que se denomina la bola de nieve, ¿verdad? Que fuimos buscando contactos y esto nos llevó a tener una muestra de 105 mujeres, 39 que respondieron en línea y 66 que fueron entrevistadas presencialmente. Y esto nos llevó, ¿verdad?, a establecer más o menos que las sobrevivientes están prácticamente concentradas en la ciudad. Em, y una cuestión que creo que es muy relevante del estudio es que hay muy pocas mujeres indígenas. No logramos, de hecho, entrevistar a ninguna mujer indígena, no porque no padezcan de cáncer de mama, sino porque no tienen los medios, sobre todo las que están en el área rural, para ni siquiera ser diagnosticadas. Y eso, pues creo que es una tragedia en sí mismo y es un enorme reto para las autoridades. Qué interesantes los datos. Hablamos de sobrevivientes, hablamos de una fase de cáncer. Muchas personas piensan se acaba el cáncer, la persona es sobreviviente y ahí finaliza todo. Y no, hay, digamos, más que secuelas, situaciones que se generan luego del cáncer y una de ellas es la económica. ¿Qué aspectos pudieron observar en el aspecto económico de las personas sobrevivientes al cáncer? Bueno, ahí invitamos a Edna para que ella nos comparta y vamos complementando. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan sobre los aspectos que valoramos en el informe económico. Lo hicimos desde dos puntos de vista. Uno, el que nos proporciona el tratamiento de cáncer per se, gracias al apoyo que nos dio a uno de los médicos que es tratante. Y así pudimos encontrar el costo estimado promedio de lo que puede llegar a costar el tratamiento de mama. Pero también hicimos el esfuerzo de estimar los costos ocultos. Al hablar de costos ocultos, lo que hacemos es establecer, asignarle valores económicos y financieros a todos aquellos gastos que tienen que ver con el cuidado de los hijos, las hijas, los esposos, la casa, a ellas mismas, ¿verdad? Porque muchas veces todo el servicio de cuidado lo ofrece la familia y no es cuantificado como un costo financiero. Sin embargo, aquellas personas que dedican el tiempo para poder acompañar a las que padecen el cáncer a sus citas, es un costo que también lo está absorbiendo la familia. La otra situación es todos los gastos adicionales a los médicos que tienen que ver con el desplazamiento desde el lugar en donde vive la
la paciente hasta donde le ofrecen el servicio. Y eso no solamente son gastos en transporte que va desde lo rural a lo urbano, y de lo urbano, por ejemplo, si la persona vive en Chisec, tiene que desplazarse hasta Cobán, y de Cobán tiene que venirse hasta Guatemala, y aquí mismo pues se tiene que pagar el costo de alimentación, hospedaje. En fin, que se trató de abordar integralmente el costo para las familias y para las sobrevivientes de cáncer. Yo Qué quiero increíble, porque sí, perdón, licenciada Ana Cristian, Silvia. y para complementar lo que está planteando Edna, Edna es economista y ella es quien hizo estos cálculos. Y digámoslo coloquialmente, ¿verdad? Se hizo un cálculo de mujeres que viven en los departamentos aledaños a Quetzaltenango, que es el único hospital, el Hospital Regional de Quetzaltenango, que ofrece el tratamiento oncológico para el área de Occidente. Entonces, ahí fue como más fácil hacer estos cálculos, y entonces se determina cómo solo en costos ocultos, esto que plantea Edna, ¿verdad? De el transporte, la persona que acompaña a la paciente, se necesitan como 3 salarios mínimos solamente para cubrir esos gastos ocultos del tratamiento de ella, y de alguna cobertura pues, del cuidado que ella normalmente hace. Y en términos globales, y ahí no sé si me corrige Edna, el cálculo para un tratamiento estándar, vamos a decir, ¿verdad? Porque cada caso es muy particular, es de $500,000 para que una mujer que llega, que le diagnostican cáncer de mama y que tiene un tratamiento que la lleva, digamos, a la sobrevivencia, es más o menos esa cantidad, entre estudios, mamografías, exámenes de laboratorio, si es necesario hacerle una intervención, y luego la quimioterapia y la radioterapia, como digo, cada caso es distinto, pero digamos en general es $500,000. Y si vemos la cantidad de mujeres en nuestro país que tiene un ingreso formal, que tiene un trabajo formal, pues vemos lo dramático que esto se convierte. Creo que algo importante que se debe agregar ahí es la Sí. forma también en la que se cubren estos gastos, ¿verdad? O sea, como bien lo decía Ana Silvia, el que las personas y las familias tengan que enfrentar una enfermedad de esta naturaleza implica que tengan que pedir préstamos, que tengan que vender en algunos casos o hipotecar sus viviendas, ¿verdad? Que tengan que incurrir en deudas, y que muchos han perdido sus viviendas, digamos, por esta situación, ¿verdad? Porque no han tenido el recurso para poder cubrir los gastos que conlleva esta enfermedad, ¿verdad? Y pues vemos también que los recursos que brinda el Estado para atender la enfermedad son limitados, ¿no? Y que en la actualidad existen pocos hospitales, que en este caso son 4 hospitales a nivel nacional, que están atendiendo el cáncer de mama, ¿verdad? Y pues que no se dan abasto para poder llegar a cubrir y atender a todas las mujeres que lo necesitan. Y sabemos que en este caso el cáncer de mama tiene que ser, pues es un cáncer que puede recuperarse la persona, pero si es atendida a tiempo. Entonces, si llega y se tardan en los hospitales, que dentro de la investigación lo vimos que en algunos casos pues sí son atendidas a los 2 meses que llegan, pero en otros casos pasan 2 años y no han podido recibir atención médica, ¿verdad? Y ya esos casos sabemos que definitivamente no van a sobrevivir, porque sí es crucial el tiempo de atención en el caso del cáncer de mama. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias por acompañarnos acá y nos vemos a las 6. Hablamos con licenciada Aimee Rodríguez, también licenciada Ana Silvia Monzón y licenciada Edna Liliana Pais. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis.
Hoy pues hablamos de este tema tan interesante como lo es el impacto social y económico del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes y sus familias en Guatemala. Les cuento que nos acompañan Ana Silvia Monzón, principal investigadora del estudio de Flaxo, también Aimé Rodríguez y Edna Pais, también parte de Flaxo, que nos están compartiendo las experiencias. Hablamos del impacto a nivel económico. Ustedes mencionaban un aspecto muy importante y me gustaría que nos compartieran también los resultados en cuanto a la atención, porque sabemos que hay personas que pagan seguro social, hay personas que pagan seguro privado y hay personas eh, que se van directamente al sector público, hablamos de la red hospitalaria pública, y otro pequeño sector que se va al sector privado. ¿Qué observaron ustedes en cuanto a la forma, los tratamientos que hay actualmente en Guatemala y cómo estos pueden llegar a afectar si en algún momento no se cuenta con algún tipo de seguro de los que he mencionado? ¿Qué fue lo que encontraron? Eh, yo creo que lo más importante de resaltar aquí es que en Guatemala la prevención no es una de las condiciones que pueden tener las mujeres. Los seguros que se tienen están en el sector privado y tendrían que ser analizados profundamente para poder utilizarlos. Las personas que gozan de seguros médicos privados que abarcan el tratamiento de de este tipo de cáncer son bastante limitados y caros. ¿Verdad? Son personas que tienen un acceso a esta cobertura que es muy alta. Mientras que las entrevistadas lo que dijeron es que fue el Seguro Social el que mejor las atendió en ese sentido, ¿verdad? Porque cubrió todos los gastos. Pero el sector que absorbe a las mujeres en la formalidad es muy bajo. Entonces, el tratamiento lo llegan a recibir especialmente en el sistema hospitalario nacional. Para empezar, además, Aimee o Ana Silvia. Sí, yo creo que una cuestión que se puede afirmar con este estudio es que para sobrevivir, ya lo planteó Aimee, ¿verdad? Que es uno de los cánceres que si se atiende tempranamente, el porcentaje de sobrevivencia es más del 90%. Sin embargo, esto no sucede en nuestro país, porque quienes son sobrevivientes, la mayoría es porque son están vinculadas con el ICS, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero la cantidad de personas en general y de mujeres en particular que tienen esta cobertura es mínima en Guatemala. Aquí la población económicamente activa formal cubre sin mucho entre el 15 y 17% en general, con una brecha de desigualdad en detrimento de las mujeres. Entonces, como vemos, la cantidad de mujeres que pueden sobrevivir a un cáncer de mama es muy baja, ¿verdad? Y esto situándonos en la ciudad. En el campo, en el área rural, sobre todo en las áreas más alejadas, esto es casi imposible, ¿verdad? Son cifras dolorosas porque es la vida y la muerte, ¿verdad? Así de crudo, pero son, creo, los datos que nos permite identificar este estudio. Sí, Aime, perdón, iba a argumentar Sí, algo, cuéntame. que algo que vimos también en el estudio es, por ejemplo, los medicamentos, ¿verdad? Y que en los hospitales públicos hay una cantidad específica de medicamentos que pueden brindar a las pacientes. Y en algunos casos, mujeres quedan sin poder recibir estos medicamentos y tiene que llegar a fallecer una paciente para que puedan brindarle el medicamento a otra, ¿verdad? Entonces, sí es bien cruda la realidad en este sentido, ¿verdad? Y sí es urgente, pues, la generación de políticas
públicas enfocadas en el acceso al derecho a la salud, ¿no? Que es muy importante y vamos a ver, al final, a través de este estudio, eh, pudieron encontrar algunos datos porque creo que todo se convierte en una cadena. Por ejemplo, eh, la mamá de la familia empieza con este tipo de cáncer, tiene que dejar de trabajar, los hijos en algún momento tienen que trabajar, por ello hay una deserción a nivel académica, los niños ya no pueden ir a la escuela y se generan estas cadenas. ¿Qué fue lo que pudieron observar? Porque al final, me imagino, no solamente impacta a nivel económico en la situación actual, sino a corto, mediano y largo plazo y en distintas áreas, como lo es la académica, bueno, pues el tema emocional, o sea, son muchas cosas que al final van ligadas. Bueno, yo creo que efectivamente el estudio, ¿verdad? Que se titula Queremos vivir, precisamente porque este es el mensaje de las mujeres. Enfrentar, en primer lugar, un diagnóstico de cáncer de mama ya tiene un impacto socioemocional, porque la mayoría de ellas asocia el diagnóstico con situaciones traumáticas en sus vidas. Esta es una primera faceta que es importante identificar. Y luego, cómo darle la noticia a la familia, la forma como a ellas les dan la noticia también. Y esto nos remite a algo que no habíamos identificado al inicio, pero que nos pareció importante, y es explorar las mallas curriculares de las facultades de medicina, porque sí es importante también invitar a estas facultades, a las universidades, para que incorporen otro tipo de formación, de manera que cuando estas noticias se den, pues haya empatía y cierta consideración. Y también que haya formación de especialistas en psicología, en psico-oncología. De hecho, es una especialidad que en Guatemala no existe y que sería muy, muy importante. Y luego hay otros impactos que le dejaría ahí a Edna y a Aimee para que ellas también nos planteen, Ok. porque sí, ¿verdad? Es bastante amplio el impacto del cáncer de mama. Sí, tiene todas implicaciones también de carácter psicológico, ¿verdad? Depresión, ansiedad, baja autoestima, ¿verdad? Porque recordemos que en algunos casos pues tienen que extirparles el seno, ¿verdad? Y esto pues genera complicaciones a nivel de autoestima y también influye en el relacionamiento social, porque entonces las mujeres empiezan a no querer salir de sus hogares, digamos, a no poder llevar una vida social como la manejaban eh, anteriormente a la noticia, ¿verdad? Y pues las familias también se ven afectadas por esto, ¿verdad? Y tienen que empezar a buscar mecanismos para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, algo que sí se remarcó mucho en la investigación es el apoyo también de las familias. Entonces, ¿cómo llegan a organizarse para cuidar a la persona que está viviendo este proceso de cáncer de mama y que en muchos casos mencionan también que son las familias las que han llegado a cubrir mediante, pues, colecta, digamos, entre los distintos familiares, poder cubrir los costos también de esta atención y no solo los costos económicos, sino también el tiempo, ¿verdad? Para poder cuidar a las mujeres que están viviendo esto. Pero algo que sí vimos también es que las relaciones de pareja sí han sido afectadas por el cáncer de mama. Y vemos muchas mujeres pues que son abandonadas por sus parejas sentimentales, ¿no? Y que ya no pueden como retomar o poder llevar a cabo sus relaciones de pareja, ¿verdad? Debido a esta enfermedad. Y con relación a los Sí, hijos e hijas, tal vez si Edna nos plantea, porque pues ella además tuvo una situación bastante cercana, ¿verdad? Y esto pues depende de qué familia hablemos, del lugar claro, que tiene la mujer, ¿verdad? Muchas claro. veces
solas, el porcentaje de hogares en nuestro país, casi Claro. 40%, si no me equivoco, Edna, que son jefas de hogar. Así es, Ana Silvia, sobre eso quería yo aportar. La angustia que le viene a la mujer que está recibiendo el tratamiento y que le afecta en la propia recuperación es el económico, porque ellas se sienten responsables de la propia enfermedad, de vivirla y de causar esos gastos. Y adicionalmente, como dice Ana Silvia, cuando uno ve el proceso de personas que son del interior de la República y que tienen que venir a recibir todo este tratamiento a la ciudad, es como que un desgarre de su esfera, ¿verdad? Deja a sus hijos, deja a su familia y se viene a un lugar ajeno totalmente. Entonces, se incrementa el costo emocional, el costo financiero, la desesperación y la angustia. Y eso va generando, de acuerdo a lo que se pudo observar en las entrevistas, también un proceso de desgaste en la misma persona que está supuestamente en recuperación. Entonces, yo creo que cuando se tiene por lo menos cubierta la parte económica y la parte emocional, es uno de los pasos fundamentales que debe tener la persona que está superando esta enfermedad para poder lograrlo, ¿verdad? Porque puede ser que tengan el dinero, pero no lo emocional, el abandono de sus parejas, también lo dijeron, ¿verdad? Y también lo que estaba usted preguntando respecto a los niños, a los jóvenes. Tuvimos un caso en donde era en Escuintla y la señora y la hija eran únicas quienes se hacían cargo del gasto y eran mujeres que tenían un ingreso de 500, 800 quetzales al mes. Entonces eso desgarra. Eso es una situación que a una que estaba haciendo el análisis lo atormentaba, no digamos a ellas mismas, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Porque al final pensamos en este tipo de situaciones y no imaginamos todo lo que conlleva. Y bueno, el aspecto emocional, el aspecto económico, el aspecto familiar, bueno, son varias áreas. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy nos vamos a las 6. Tocamos un tema bastante interesante como lo es el impacto social y económico del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes y sus familias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en Nos Vemos a las 6. Estás escuchando Nos Vemos a las 6 con Cristian Dávila. Gracias a tu preferencia y confianza, con Banco Industrial impulsa la prosperidad económica de tu empresa, tu negocio, tu familia y tu vida. Abre tu cuenta o deposita hoy mismo. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Libertópolis presenta la historia de grandes empresas. Este jueves no te pierdas nuestro siguiente episodio, donde exploramos la inspiradora historia de Progreso. Estos episodios son posibles gracias al patrocinio de Modus Capital, Inversiones con Propósito, Proyectos con Futuro. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información, ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Pizzería Vesubio. Ven a Vesubio y déjate conquistar por nuestros exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Servicio a domicilio al 2323-2323.
Vesubio, pizza como debe de ser. Llega Navidad y yo sin ti, contigo, siempre bien conectado, con la mejor señal de toda Guardia. Si estás en el tráfico, Cristian Dávila te acompaña. Ya estamos de vuelta y nos vamos a las 6 y bueno, ven a Vesubio y déjate conquistar por nuestros exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Para reuniones, celebraciones, puedes reservar en cualquiera de las siguientes ubicaciones: Vesubio, zona 10, Las Majadas, carretera El Salvador, kilómetro 16, y Paseo Cayalá, o también puedes comunicarte a nuestro teléfono 23 23 23 23 23 23 23 23. También contamos con servicio a domicilio. En Vesubio se hace la pizza como debe ser. Así que ya para los convivios y todas las celebraciones que se vienen durante esta época, Vesubio es la mejor opción. Nosotros en Nos Vemos a las 6 abordamos el impacto que se tiene social y económico del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes y sus familias en Guatemala. Les cuento que nos acompaña Ana Silvia Monzón, también ella es la principal investigadora del estudio de Flaxo, también Aimé Rodríguez y Edna Pais, que también forman parte del equipo de Flaxo. Hablamos acerca del impacto social, el impacto económico. ¿Qué pasa después de la enfermedad? Porque se habla de sobrevivientes. ¿Qué pasa? Y vemos que no en todos los casos se da ya completada la fase, sino hay recaídas. Y esto también muchas veces conlleva otra situación, otro gasto, todas las situaciones que hemos abordado a lo largo del programa. ¿Qué pasa después de pasar un cáncer, en este caso específicamente cáncer de mama, en el cual pues ya se da por finalizado el tratamiento, pero hay situaciones que se dan alrededor de las sobrevivientes y las familias también, que sabemos es una situación que se genera bastante frecuente en Guatemala? Bueno, yo creo que la sobrevivencia, bueno, en los casos, en las entrevistas que se hicieron, teníamos sobrevivientes de 1, 2, 10 o más años, ¿verdad? De sobrevivencia. Cuando se logra sobrevivir, tiene que cambiarse muchos hábitos. También la condición de salud se afecta y las mujeres están propensas a otras enfermedades, pues les puede afectar. Bueno, ahí sí que aparecen otras, ¿verdad? Porque el mismo tratamiento es bastante invasivo. Entonces, todo eso tiene un impacto no solo a nivel biológico, sino emocional, social, como ya decíamos. Cuando hay la remisión, es algo que siempre mantiene, digamos, con ansiedad a las personas, ¿verdad? Porque el cáncer, cualquier tipo de cáncer, y particularmente el cáncer de mama, puede volver en cualquier momento. De nuevo, ¿verdad? Tener recaídas después de un proceso de la enfermedad misma y de los tratamientos tan invasivos, hace que las mujeres estén en condiciones de más vulnerabilidad. Pero también creo que es muy importante marcar, ¿verdad?, la valentía de las mujeres. Creo que eso es algo que también debemos decir, reconocer, cómo ellas se enfrentan, ¿verdad?, las sobrevivientes a esas situaciones. Cada persona lo enfrenta desde la fe o desde el amor, o muchas, pues, eso son decisiones muy personales. Y creo que aquí lo importante es reconocer su aporte, ¿verdad?, su lucha también. Creo que algo para que no se nos quede el tintero es reconocer a las mujeres que empezaron a organizarse, que crearon asociaciones, grupos de autoayuda, porque todo esto va generando corrientes de opinión
y han sido cruciales para, por ejemplo, lograr la aprobación de una ley de atención integral al cáncer. Si bien es una propuesta que crearon diputadas, diputados y que fue aprobada casi unánimemente, pero también es resultado de la lucha de muchísimas mujeres que convirtieron esto en una causa, ¿verdad? En una causa por el derecho a la salud, como ya nos dijo Aimee. Hablamos acerca del impacto de, perdón, licenciada Edna, no sé si iba a agregar algo. Sí, yo quiero agregar que hay un problema para las sobrevivientes y se refiere a que ellas generalmente pierden su trabajo. Entonces, ellas tenían una vida profesional, digámoslo así, o tenían una vida que les permitía ser independientes. Y resultado del tratamiento, que es largo, cuando se encuentran ya recuperadas, pierden la oportunidad de seguir en sus trabajos y luego conseguir trabajos, ¿verdad? Porque quedan, yo diría, esta es como un estigma. Ah, no, ya está enferma, va, entonces no nos va a producir lo que produce una mujer sana, etcétera. Y económicamente también eso afecta, si lo vemos desde el punto de vista que hubo un abandono de su pareja y ella tenía hijos, hijas, y luego verse sin trabajo, es una afectación generalizada la que viene. Aunado a esto, me imagino también los permisos laborales, porque sabemos que cuando se pasa por un proceso y luego se es sobreviviente, pues se queda con una serie de citas médicas y esto también me imagino puede llegar a ser un conflicto con el empleador para poder proporcionar todos estos permisos al ICS o a alguna institución, al médico privado que pueda generarse. Me imagino que por esto también atraviesan las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Licenciada. Exactamente. Ese es el problema, ¿verdad? En donde ya no es tan productiva como lo era antes. Y eso es algo que desde el Ministerio de Trabajo deben existir lineamientos para garantizarle a las sobrevivientes la posibilidad de regresar a sus lugares de trabajo con el derecho que les asiste también de si están formalmente empleadas, de contar con esos permisos patronales para asistir a sus citas médicas. Hablamos acerca de la prevención. ¿Por qué es importante el tema de prevención y qué pudiese evitar de las situaciones que hemos hablado si se trabajase con una política de prevención, de educación, desde la parte médica, que también es muy importante, hacerse los autochequeos y todo este tipo de factores que pueden ayudar, por ejemplo, también a hacerse los exámenes como las mamografías, pero también que se tenga acceso a ellas? Definitivamente la prevención pues es crucial en estos casos, como hablábamos anteriormente, pues el cáncer de mama tiene que ser detectado. Mientras más rápido se detecta, más probabilidades de sobrevivencia hay, ¿verdad? Entonces, por ende, la parte de la prevención es sumamente importante. La mayor dificultad a la que se enfrentan las mujeres en el caso de Guatemala es a la falta de educación integral en sexualidad. No se nos enseña o se nos dice que tocar nuestro cuerpo o ver nuestro cuerpo es prohibido, ¿verdad? Que no es correcto. Y esto pues lleva a que no se realice el autoexamen, ¿verdad? Y esto dificulta también el que se pueda detectar en un tiempo temprano, ¿verdad? E igualmente los servicios que existen para mamografías, en su mayoría pues tienen que ser pagados. Entonces, esto dificulta también a que las mujeres lo lleven a cabo. Pero también está este temor de darse cuenta de que existe la enfermedad. Y creo que esta parte sí es bien importante, ¿verdad? Porque las mujeres
ya lo decía Ana Silvia anteriormente, vinculan directamente el cáncer de mama con muerte, ¿verdad? Precisamente por todas estas condiciones tan adversas que existen en el país. Entonces, dicen muchas mujeres cuando se hicieron las entrevistas, prefiero no darme cuenta, prefiero no enterarme si tengo cáncer o no, ¿verdad? Entonces, dejan de hacerse el autoexamen, dejan de hacerse los chequeos médicos precisamente por este temor de enfrentar esta enfermedad, ¿verdad? Pero sí debemos recordar que pues todo esto debe estar acompañado de una política, como hablamos, de educación integral en sexualidad, para que pueda llevarse a cabo el autoexamen, pero también con políticas que brinden gratuitamente servicios de mamografía, ¿verdad? De ultrasonidos para que pueda detectarse a tiempo. Yo quisiera plantear que, bueno, nosotras no somos especialistas médicas, pero fuimos aprendiendo que en cuanto al cáncer de mama, sobre todo, y los elementos de prevención son muy difíciles porque el cáncer es multifactorial y casi que el hecho de ser mujeres nos coloca en riesgo. Cuando nos dijeron, por ejemplo, de cada 7 mujeres, una va a padecer cáncer de mama, porque es la misma condición de ser mujeres. Y luego, por supuesto, como en toda enfermedad, los estilos de vida, las condiciones socioeconómicas y por supuesto los factores genéticos. Entonces la prevención tiene que dirigirse a muchos aspectos. Cuando ya se hace la detección, digamos, en una mamografía, ya vamos tarde. Y entre más tarde, como ya venimos diciendo, pues es más difícil la sobrevivencia. Porque el cáncer, además, hay varios tipos, desde unos más leves a unos más agresivos, pero el diagnóstico es muy especializado y en Guatemala, lamentablemente, no hay ese tipo de especialistas, son muy escasos y escasas, ¿verdad? Muy pocas médicas son especializadas en oncología mamaria, en mastología, existen. Entonces esto hace que muchas veces sean médicos generales o ginecólogos y que es tan especializada el solo hecho del diagnóstico que si no se hace bien una biopsia, más bien afecta que ayudan. Entonces creo que por eso es tan importante ponerle atención y eso es para eso, digamos, esperamos que los resultados de este estudio ayuden, ¿verdad?, a generar esa conciencia en las autoridades, en las facultades de medicina y en la población en general. Correcto, este sería prácticamente el fin. Sí, perdón, licenciada. Solo así brevemente retomar lo de la necesidad de la educación integral en sexualidad, en vista de que debe ser considerada para hombres y para mujeres, porque culturalmente en algunas partes de nuestro país los hombres se adueñan de los cuerpos de las mujeres y entonces no les permiten ni siquiera ir al médico o hacerse el autoexamen. Entonces yo creo que al hablar de educación integral en sexualidad, lo que se trata es de ir abriendo para desmitificar muchos aspectos que tienen que ver con la corporalidad de hombres y mujeres. Yo les quiero agradecer mucho por acompañarnos acá. Nos vemos a las 6 con este tema tan interesante, el impacto social y económico del cáncer de mama en mujeres sobrevivientes y sus familias en Guatemala. Licenciada Ana Silvia Monzón nos ha acompañado, principal investigadora del estudio de Flaxo, también licenciada Inés Rodríguez y licenciada Edna Pais, también que forma parte de Flaxo. Y como bien lo mencionaban, que este sea de un impacto positivo para todos los implicados y a la población en general, y que nos haga tomar conciencia, ¿no? Lo que mencionábamos a lo largo del programa, el tema de prevención que se debe tocar de distintas áreas, desde la parte de educación sexual, que es muy importante, y bueno, tomar conciencia también por parte del sector empresarial de las situaciones que pueden llegar a generarse ante esta situación en las familias guatemaltecas. Deseo que tengan un
una feliz tarde y un feliz fin de semana, y gracias por este aporte a la sociedad y este estudio que esperamos que impacte, como bien lo reitero, de forma positiva a nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. A ustedes, mil gracias. Gracias, Alejandro, ahí en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre les recuerdo, el lunes nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Recuerda, mañana nos vemos a las 6 de la tarde por Libertópolis 102.1 FM. El anterior programa fue una producción original de